Está bien. Buenos días, buenas tardes, estimados chiquillos, esperando que estén muy bien. En este caso, el tema del día de hoy que vamos a tocar es la democracia, ¿ya? Y el objetivo fundamental de la clase es comprender el concepto de democracia y los tipos de democracia que existen, ¿ya? Bien, la clase anterior, es decir, antes del receso por fiestas patrias y antes de la guía evaluada, hablamos sobre las formas de gobierno según la teoría de Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C., donde plantea que hay formas puras de gobierno y formas impuras. En términos generales, las formas puras son aquellas que apuntan hacia la consecución o la obtención del bien común, y las formas impuras son aquellas degeneraciones cuando perdemos el norte del bien común y pasamos a preocuparnos sobre nuestro bien personal o el bien de nuestro grupo más cercano, ¿ya? Eso era lo fundamental de la clase última. Bien, democracia, chiquillos. El concepto de democracia se divide en demos y cracia, o demo. Demo significa pueblo, cracia viene de kratos, que es poder. Por lo tanto, se entiende que la democracia es una forma de gobierno donde el poder recae en el pueblo. ¿Y qué significa que el poder recaiga en el pueblo? Que las decisiones las toma el pueblo en mayor o en menor medida, ¿ya? Esta democracia tiene variados tipos, tiene muchas clasificaciones. ¿Ya? Nosotros vamos a abordar la más básica, que la divide en democracia directa, semidirecta, indirecta o bien líquida. Vamos a explicar qué significa con democracia líquida. ¿Bien? Un aspecto relevante, chiquillo, que quiero destacar, y por eso está la fotito en la derecha, arriba, es la importancia que tiene el voto. El voto, o sufragio también llamado, es la principal forma que tenemos de participación en la democracia occidental. Ya, en el fondo, recuerden que en el voto lo que uno hace es marcar una elección, una opción que a ti te satisface o te parece la mejor, ¿ya? Recuerden que también tú no puedes marcar ninguna opción y eso es considerado un voto blanco o nulo, o bien, perdón, blanco. Y un voto nulo es cuando tú anulas el voto marcando más de una opción. Pero en el fondo, de una forma u otra, tú haces manifiesta tu posición, que estás a favor de un determinado personaje, de un determinado partido político, de una determinada opción. Piensen, por ejemplo, en el tema que se nos viene el plebiscito del 25 de octubre, ¿ya? En el plebiscito tú vas a tener la opción de marcar, yo apruebo un nuevo plebiscito o rechazo un nuevo plebiscito. Perdón, apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución, ¿ya? Y luego yo también tengo que elegir qué forma quiero, si quiero que haya una nueva constitución, cómo quiero que ésta se construya. Una asamblea constituyente o bien una convención mixta. Y ahí yo marco la opción. Eso en el fondo representa mi opción frente a un determinado punto. Y yo puedo decir, quizás no estoy ni con ninguna de las dos y lo dejo en blanco o bien anulo el voto. Pero es el principal instrumento que tenemos para dar a conocer nuestra posición política. Bien. Una breve síntesis histórica de lo que fue la democracia, o cómo surge y qué elementos han ido ayudando a configurar la democracia actual en la que vivimos. Ya el origen está en la antigua Grecia, en la democracia ateniense, ya donde era una democracia de carácter directo, donde los ciudadanos votaban directamente ellos, sin elegir un representante de por medio, y todas las decisiones se tomaban en la asamblea, ¿ya? Cabe destacar que no era una democracia plena, porque solamente podían participar los varones, mayores de edad, que tuviesen una propiedad o un bien raíz, ¿ya? Luego tenemos, avanzando en el tiempo, lo que es la República Romana, que establece esta idea de instituciones públicas o de cargos públicos que son elegidos, por donde los ciudadanos de Roma, con determinadas distinciones, podían optar a dichos cargos públicos y en el fondo ejercer un poder sobre la ciudadanía, ¿ya? De ahí pegaba un salto súper largo en el tiempo a lo que es la Inglaterra del siglo XVII, ya de los 1600, donde encontramos esta idea de constitución, ¿ya? Se retoma la idea de una constitución, de un marco común, una norma en la cual se va a desenvolver nuestra vida diaria, donde se van a desenvolver los personajes electos por la ciudadanía, o el rey, ¿ya? Surge esta idea. Luego avanzamos en el tiempo y llegamos a la idea de una república, la república estadounidense, ¿ya? Recuerden que Estados Unidos fue una colonia inglesa que se independiza de ella en el 1770 aproximadamente, de esa década, y ellos establecen un gobierno de carácter republicano, donde cualquier ciudadano podía optar a
un cargo público, ¿ya? Con un sistema de elecciones periódicas, donde se elegía el presidente, donde se elegían senadores o representantes, ¿ya? También tenía un sesgo de género en el sentido de que solamente participaban varones, pero se comienzan a sentar las bases que van construyendo nuestro sistema actual. Y también están las ideas de la Revolución Francesa, con la idea de libertad, de igualdad y fraternidad, que en el fondo todos somos libres para optar o poder elegir o ser elegidos, somos iguales al momento de ser, de ejercer nuestros derechos políticos, y también todos somos hermanos de un país. Toda esa línea de tiempo que está ahí avanzando, subiendo, son los antecedentes que permiten construir la democracia actual, ¿ya? O sea, tenemos desde la antigua Grecia hasta la Revolución Francesa. Y es por eso, chiquillos, que se estudia Grecia, se estudia Roma, se estudia la Edad Moderna, se estudia la era de la Revolución. ¿Bien? Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los tipos de democracia. El primer tipo de democracia es la democracia directa. ¿Qué significa eso? Donde el ciudadano, es decir, yo, en este caso, siempre voy a ocupar a mí como ejemplo, el profe Seba. Profe Seba es un ciudadano, cumple con los requisitos, es mayor de edad, no tiene una condena previa, o sea, no tiene antecedentes de haber estado en la cárcel, no está cumpliendo una condena en la cárcel, mejor dicho, ¿ya? No pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿cachai? O sea, no está inhabilitado para participar como ciudadano. El propio Seba puede votar cada vez que se tiene que tomar una decisión, ¿ya? Y además eligen autoridades. O sea, supongamos, el gobierno quiere subirle el impuesto a las compras por internet, ¿ya? Si el país quiere hacer eso en una democracia directa, tiene que consultarle primero a los ciudadanos, sea mediante un referéndum, un plebiscito. Por ejemplo, en el caso de Suiza, que es el único país que tiene una democracia directa, se vota vía carta certificada. O sea, te llega una planilla, una hojita, tú la marcas, la pliegas, la metes en un sobrecito y la depositas en el correo y llega a la institución correspondiente quien hace el conteo de votos, ¿ya? O sea, hay todo un sistema logístico que te permite que el voto se mantenga secreto, ¿ya? Entonces, en una democracia directa se vota cada vez que se desea tomar una decisión y se eligen autoridades. Hoy en día la actualidad solamente se aplica en Suiza, ¿ok? Suiza es un país europeo que está en el centro de Europa, chiquitito, tiene un sistema muy particular de administración, que es un sistema de cantones, ya que son como pequeños microestados, ¿ok? ¿Y qué caracteriza una democracia directa? ¿O cuál es la principal condición que se tiene que cumplir para que haya una democracia directa? Es que sea un país pequeño, ¿ya? No puede ser un país gigante como Estados Unidos o como China, que tiene 1.000 millones de pelagatos, porque es prácticamente imposible, ¿ok? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, yo puse un ejemplo de una noticia, no recuerdo qué año era, pero relativamente actual, donde dice: Suiza vota en un referéndum para mantener el sistema de salud privado. En el fondo, los suizos les dijeron: ¿vamos a cambiar nuestro sistema de salud o lo mantenemos? En Chile, hacer eso lo hace el Poder Ejecutivo, manda un proyecto de ley, le llega al Congreso, el Congreso bla, 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 lo modifican. En Suiza, esas decisiones tienen que pasar por la gente. Es decir, la ciudadanía, los suizos, o sea, todos los Roger Federer que viven en Suiza, votan y deciden sí o no, y el Estado tiene que acatar. ¿Bien? Una democracia semidirecta, ya, en el pueblo escoge representantes, ojo, es decir, el pueblo escoge senadores, diputados. Hoy, posteriormente en Chile y en la próxima elección se van a escoger gobernadores provinciales, que van un poco también a pasar a reemplazar la figura del intendente. Yo escojo consejeros regionales, ¿ya? Pero en situaciones excepcionales, es decir, fuera de la norma, yo puedo votar directamente tomando la decisión, ya sea en un referéndum, en una iniciativa popular o una revocación de mandato, ¿ya? Por ejemplo, y un plebiscito. En un plebiscito se vota si se aprueba o se rechaza una ley, ¿ya? Por ejemplo, la ley que, o bien aprobar o rechazar una constitución. Un referendo responde sí o no a la pregunta: ¿queremos o no queremos esta constitución? ¿Sí o no? ¿Cambiamos o no cambiamos la ley sobre migraciones? Sí o no.
Eso vota un referéndum, ¿es sí o no? Una iniciativa popular es proponer, sancionar o anular una ley, y en el fondo cuando el pueblo mueve y levanta una iniciativa para cambiar, supongamos, la ley de migraciones en Chile, permitiendo que lleguen más migrantes o que no lleguen migrantes, lo puede lograr el pueblo a través de una iniciativa popular. O bien, en algunos países existe la idea de revocación del mandato. ¿Qué es eso? Destituir una autoridad. No la destituye el Congreso, sino que la destituye la gente. Se vota, por ejemplo, la gente vota si queremos que continúe el presidente Piñera. Sí, no. Eso es una revocación. Si es, gana la opción no, se revoca el mandato, o sea, se le saca del poder. Si gana el sí, se mantiene en el mandato. Hay que entender, chiquillos, que hay países que tienen solamente plebiscito, hay países que tienen iniciativas populares o revocación del mandato. En el caso de Chile, Chile tiene plebiscitos, ¿ya? Nosotros por lo general nos movemos en estas dos líneas, en el plebiscito y el referéndum, y de hecho los fusionamos. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, Chile es un ejemplo de una democracia semidirecta. Pues bien, si escogemos autoridades que nos representan, senadores, diputados, presidentes, vamos a escoger ahora consejeros regionales, gobernadores, también existen situaciones excepcionales donde la ciudadanía es quien tiene la palabra final. Apruebo o rechazo una nueva constitución. Quiero que si hay una nueva constitución se haga a través de una asamblea constituyente o convención constituyente, como le llamaron, o bien a través de una convención mixta. Eso, chiquillos, es una situación excepcional donde la toma de decisiones se le entrega a la ciudadanía. Una democracia indirecta, el ciudadano no toma decisiones, sino que solamente escoge autoridades. Esa es la gran diferencia entre una indirecta y una semidirecta. Que en la semidirecta hay instancias particulares donde yo puedo tener la palabra final. En una democracia indirecta eso no ocurre. Y por último, en una democracia líquida es un tipo de democracia directa, donde todas las decisiones son tomadas por el pueblo, en norma general, como el caso de Suiza. Pero en el caso de que yo no quiera votar, yo le puedo delegar mi voto a un representante. Ejemplo, yo no quiero votar sobre el sistema de salud, como la noticia que te ponía en Suiza. Por lo tanto, el yo no querer votar en una democracia líquida, lo que hago es entregarle mi voto, en el fondo digo, vota por mí al representante. Yo no quiero votar en esto, así que por favor mi voto va a ser representado, tú vas a representar mi voto. Por lo tanto, el voto mío va a estar ocupado, mejor dicho, o va a ser el voto del representante. ¿Ya? Así que ahí están los 4 tipos de democracia que existen. ¿Bien? En síntesis, eso fue lo que vimos el día de hoy. Concepto democracia, su concepto, antecedente histórico, y los tipos de democracia que existen: directa, semidirecta, indirecta, líquida. ¿Ya? Aquí hay una pregunta tipo, ¿ya? Que habla sobre el problema de la representatividad en Chile. Es un artículo de Claudio Fuentes, Democracia en Chile, Instituciones, Representación y Exclusión. Fue un paper presentado en el 26º Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, ya en San Juan, Puerto Rico, el año 2006. Dice: la representatividad considera una doble dimensión: el acto de la delegación del poder, es decir, entregarle el poder a otra persona, y la estructura de representación. En relación a la primera dimensión, es decir, delegación del poder, lo que interesa observar no es solo si existe la capacidad de delegar el poder a través del voto, sino que hasta qué punto los representantes efectivamente representan los intereses del electorado que los votó. El sometimiento del representante al representado nunca puede ser absoluto. Pero la cuestión central es que existen aquellos mecanismos que permitan al elector saber y decidir si sus intereses son efectivamente representados. Ciertamente, el más relevante de los mecanismos es el acto de las elecciones periódicas, que permite evaluar al representante. Pregunta: ¿cuál es la observación que hace el autor, dice autor, pero es autor, sobre el acto de delegación del poder? ¿Resulta importante observar si los representantes electos logran representar los intereses del electorado que lo eligió? Sí. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué es lo importante de ese texto? ¿O qué es lo importante? Que ustedes se fijen que siempre cuando nosotros elegimos un representante, a alguien que nos va a representar el voto, o en el fondo, a alguien que nosotros elegimos a través del voto y que nos va a representar en la toma de decisiones,
debe existir alguna forma de que yo pueda observar si realmente está cumpliendo con la palabra, que es lo que uno generalmente le reclama a la clase política, que prometen y no cumplen, o sea, hacen promesas de campaña que a mí me llaman la atención y yo estoy de acuerdo con ellas, pero al momento de votarlas, no cumplen, ¿ya? Y ahí lo que él establece es que el único mecanismo, o el principal mecanismo que se tiene para poder controlar esta situación son las elecciones periódicas. ¿Por qué? Porque si el tipo no me... Yo lo elegí porque iba a legislar, no sé, en favor del deporte y no lo hizo, en la elección que viene no lo voy a volver a reelegir, ¿no? Esa es la idea. Y ahí estaría, chiquillo, en cuanto a lo que es los contenidos ya de la semana. Espero que les quede medianamente claro, chiquillos. Cualquier duda, no tengan miedo en escribir, chiquillos. Y eso sería por la semana. ¿Okay? Un abrazo, estén muy bien, cuídense.